días. Vamos a iniciar orando. Voy a invitarles a que vayamos de nuevo al Señor en oración por este estudio bíblico y el rato que vamos a estar meditando en su palabra. Señor, infinitas gracias por esta mañana. Gracias por tu bondad al darnos no solamente la vida, sino, Señor, darnos toda la disposición, todos los elementos, el clima, el lugar, la ropa, todo para poder estar acá. Obra de tus manos únicamente es, por eso damos honra y damos gloria a ti. Gracias también porque nos das la oportunidad de ver en tu palabra quién eres tú. Y Señor, tú que eres grandioso, majestuoso, queremos conocerte, queremos que a través de tu revelación tú nos muestres quién eres tú y de esa forma, Señor, responder adecuadamente en adoración, en humillación, en alabanza a ti, el único Dios verdadero. Te pido por este rato de estudio bíblico que tú seas quien nos dirijas, que tú seas quien nos enseñes de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Estamos en la serie de estudios bíblicos titulado Conocer al Dios verdadero. A nivel general, los atributos de Dios, y estamos estudiando el tema que iniciamos hace como unas 3 semanas, que es la majestad de Dios o la grandeza de Dios. Habíamos dicho que cuando pensamos en la grandeza de Dios, debemos de pensar en 3 cosas, o viceversa. Cuando pensamos en esas 3 cosas, las unimos, podemos concluir que Dios es grande. Habíamos hablado de la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Las semanas anteriores vimos la omnisciencia de Dios y la sabiduría de Dios que está al lado de la omnisciencia. Y hoy nos toca ver el tema de la omnipotencia de Dios. La palabra omnipotencia, ya lo habíamos visto, viene del latín y es una unión de 2 palabras, omnis, que significa todo, y potens, que significa potencia o fuerza. Entonces, cuando unimos la palabra omnipotencia, el significado es claro, toda fuerza o toda potencia. Pero esta palabra viene del latín. Yo quiero mostrarle a ustedes porque recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la palabra omnipotencia como tal no está en la Biblia, pero entendemos su significado por las mismas palabras que se desprenden del hebreo y del griego, y es lo que quiero mostrarles. La palabra en hebreo es Shaddai, y aparece 48 veces en el Antiguo Testamento. Siempre se traduce como todopoderoso u omnipotente. ¿Ven por qué entonces cuando la Biblia se traduce al latín, entonces le da esa omnipotencia que viene originalmente de Shaddai, que significa, como les digo, todopoderoso u omnipotente? Y algo muy importante es que siempre ese atributo se le atribuye a Dios. Y eso es algo obvio, no se le puede atribuir a ninguna otra persona. Por eso tenemos el famoso nombre que quizás es muy conocido, El Shaddai, El significando Dios y Shaddai, todopoderoso. El Shaddai es un nombre que se le atribuye a Dios y solamente a Dios porque Él es todopoderoso, Dios todopoderoso. Quizá eso de los nombres de Dios vamos a hacer como un tipo de, no sé cómo es que se le llama a los libros cuando hay un capítulo extra, anexo o apéndice, y lo vamos a ver los nombres de Dios después finalizado esta serie de estudios bíblicos. Pero es muy importante eso, porque en el Nuevo Testamento vemos lo mismo, nada más que con una palabra diferente. En el griego, la palabra es pantocrator, y es la unión de 2 palabras también. Paz, que significa todo, y krateo, que significa sostener o tener fuerza. Se traduce igual en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra todopoderoso u omnipotente, es el texto griego que está ahí es pantocrator. Y de igual forma se le atribuye siempre, exclusivamente, a Dios. La intención de esta mañana es que podamos ver ese atributo que solamente se le atribuye a Dios
y que tiene un gran significado en cualquier idioma que usted lo presente, en latín, en hebreo, en griego o en español. Todopoderoso. Sabemos que esa palabra únicamente se le puede atribuir a Dios, al Dios verdadero. Pero ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa decir Dios es todopoderoso? ¿Qué debemos de entender nosotros? Eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. La Biblia nos muestra claramente que Dios es omnipotente. Hay un sinfín de versículos. Yo quiero mostrarle 4 para que veamos algunas cosas. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que quiero que veamos en ese verso es que Dios mismo se declara Él como todopoderoso. Yo soy todopoderoso. Cuando Dios dice algo, lo que Dios dice es verdad, porque Dios solamente habla verdad. Y si Dios dice yo soy todopoderoso, no hay duda, Él es todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando estuvimos estudiando la santidad de Dios, habíamos hablado de que el tema de la santidad de Dios era muy importante porque eso estaba en la adoración celestial que va a estar por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo. Y hay otro elemento también que es muy importante porque también está en la adoración celestial. Dios Todopoderoso. Vemos que es un atributo, como ya lo he mencionado, exclusivo de Dios y da cierta particularidad. Otro texto en Apocalipsis 19:6. Juan es el que está hablando acá y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Son pasajes que nos describen y nos dejan en claro que el atributo en sí del Dios Todopoderoso es verdadero. Un último pasaje, Salmo 24:8. Dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es ese Dios? Es únicamente Jehová el todopoderoso, el fuerte en batalla. La Biblia no solamente nos muestra que Dios tiene todo poder, sino que Él es la fuente misma de ese poder. Y eso es algo que tiene que quedar bien claro. Nosotros, puede que tengamos algún poder en nosotros. Puede que yo tenga el poder de levantar esta mesa, la fuerza de levantar esta mesa. Pero la pregunta es, ¿surge esa fuerza de mí? Puede que yo tenga la voluntad de hacer una buena obra y regalarle un dinero a alguna persona que esté necesitada. ¿Surge esa fuerza de mí? Pero Dios es la misma fuente. Lo que Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. A Él le pertenece el poder. Nosotros podemos ser instrumentos por los cuales el poder de Dios se refleja, pero el único que tiene en pertenencia y es la fuente del poder es Dios. Es únicamente Dios. Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Únicamente es en el Señor en el que está la fortaleza de los siglos. Y Mateo 6, versículo 13, dentro de la oración que Jesús enseña a sus discípulos, la oración que podríamos decir oración modelo, al final dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el poder? De Dios únicamente.
del Dios Todopoderoso. Quiero citar a A.W. Tozer, que dijo algo que me parece bastante atinente en este punto. Cito: vemos además que Dios, el creador autoexistente, es la fuente de todo el poder que existe, y puesto que una fuente debe ser al menos igual a todo cuanto emana de ella, por fuerza, Dios es igual a todo el poder que existe. Y esto equivale nuevamente a decir que Él es omnipotente. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Una fuente, lo que sale de una fuente, equivale a la capacidad que tiene esa fuente de dar. Dios es todopoderoso, Él es la fuente de todo poder. Ninguno de nosotros, nadie en absoluto, tiene poder en sí mismo. El poder que podamos tener nosotros viene de una fuente, de la fuente de todo el poder, Dios únicamente. Quiero que veamos algunas características de la omnipotencia de Dios, y algunas tal vez podrán parecer muy lógicas, pero es muy fácil decir Dios es todopoderoso y muchas veces olvidarnos de lo que eso realmente implica. Veamos. Para Dios todo es posible. Si decimos Dios es todopoderoso es porque para Él todo es posible. En Lucas 1:37 dice la segunda parte: porque nada hay imposible para Dios. Esto lo vemos en una forma negativa. Nada hay imposible para Dios. Si le damos vuelta positivamente sería: para Dios todo es posible. En el contexto en el que esta frase se dice, el ángel está anunciando a María el nacimiento de Jesús. Y aparte de eso, también el ángel le comenta, le dice que su prima Elizabeth también ha concebido y va a dar a luz a un hijo. Pero la particularidad de esa prima de María es algo importante. Ella era estéril y además de ser estéril ya estaba en vejez, ya estaba avanzada en edad. Vemos una cosa que a nuestros ojos es imposible. Un nacimiento de un niño en una mujer que es estéril y que ya es avanzada de edad. Pero aquí entonces donde aplica una frase tan importante: porque nada hay imposible para Dios. Como les dije, aquí en este pasaje se muestra negativamente en el sentido de que nada hay imposible para Dios. Pero veamos lo que dicen otros textos que nos dicen que Dios lo puede. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Démosle vuelta a esta frase: todo lo que Jehová quiso ha hecho. Todo lo que ha sido hecho es porque Jehová ha querido. Nosotros tenemos una particularidad de que yo les puedo decir a ustedes: hermanos, yo quiero el próximo año ir a Estados Unidos, ir a visitar Disneylandia. Yo quiero, esa es mi voluntad. La pregunta al final, el año diciembre del año 2014, ustedes me podrán preguntar: Daniel, ¿pudo cumplir con su voluntad? Y tal vez yo les vaya a decir: no pude. No tuve la economía, no tuve el tiempo, no tuve lo que sea. Yo puedo tener voluntad, pero esa voluntad que yo tenga no necesariamente va a llegar a ser completada, porque yo dependo de factores externos que están ajenos a mí. Pero cuando Dios quiere algo, cuando Dios tiene voluntad en algo, como Él es todopoderoso, eso sucede. Y cuando sucede algo, es porque Dios ha tenido voluntad. Dios es todopoderoso, Él hace lo que Él desee. Él puede hacer absolutamente todo. Aquí hay que hacer una aclaración. Dios puede hacer absolutamente todo con excepción de lo que va en contra de su naturaleza.
Porque podría surgir la pregunta, bueno, si Dios puede hacer todo, entonces ¿por qué Dios no puede mentir? Entonces, ¿por qué Dios no puede pecar? ¿Por qué Dios no puede engañar? ¿Por qué Dios no puede faltar a una promesa? Es alguien que quisiera como objetar este punto de que Dios no puede. Pero el asunto es que Dios puede hacer absolutamente todo siempre y cuando eso no vaya en contra de su naturaleza. De la misma forma que Dios es todopoderoso, Dios es santo. Y si Dios pecara, dejaría de ser santo. Iría en contra de su naturaleza. Si Dios mintiera, dejaría de ser fiel. Y estaría haciendo un cambio en algo que Él dijo, entonces dejaría de ser inmutable. Dios es omnipotente, Él puede hacer absolutamente todo, pero Él no puede negar su propia naturaleza. Y decir que Dios es omnipotente y que Dios no pueda pecar, decir que Dios no pueda fallar, que Dios no pueda faltar a una promesa, no le quita la omnipotencia. Él sigue siendo todopoderoso. Quiero mencionar aquí, porque la misma explicación que les acabo de dar, pero con otras palabras, tal vez mejores, de Paul Washer, dice: el decir que Dios puede hacer todo significa que Él puede hacer todo lo que está de acuerdo con su más santa, justa y benigna naturaleza. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él no puede ser cruel o egoísta, no puede mentir, romper una promesa ni hacer lo absurdo. Y me encanta lo que puso entre paréntesis. Él dice: no se pueden hacer círculos cuadrados. No se pueden hacer triángulos de 4 esquinas. Porque eso le quitaría la forma. Ya no podríamos, si queremos hacer un círculo cuadrado, ya no le podemos llamar círculo. Tenemos que llamarle cuadrado. De igual forma, si quisiéramos hacer un triángulo de 4 esquinas, ya no sería un triángulo, sería un cuadrilátero. No, porque puede ser un rectángulo. Entonces, si nosotros hiciéramos que Dios hiciera algo en contra de su naturaleza, simplemente tendríamos que quitarle la divinidad. Otra característica de la omnipotencia de Dios es que para Dios no hay nada difícil. Algunos podrían pensar que, Dios puede todo, pero hay algunas cosas que le cuestan más que otras. Que Dios tiene que esforzarse en algo. Cuando decimos que Dios tiene todo poder, decimos que Él tiene todo poder. No es que en algún momento tiene la mitad del poder y en algún momento tiene todo el poder. Vean lo que dice Jeremías 32:17, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y Jeremías 32:27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Cuando decimos que Dios tiene todo poder, decimos que Él simplemente puede hacer todo y no tiene que esforzarse en que eso que Él desea suceda. Dios es todopoderoso. No hay nada que sea difícil para Él. John MacArthur lo puso de esta forma: cuando Dios ejerce su poder, lo hace sin esfuerzo alguno. No es más difícil para Él crear el universo que hacer una mariposa. Podríamos decir, seguramente Dios hizo un gran esfuerzo a crear todo el universo y ya descansó un poquito más cuando estaba haciendo los animales más pequeñitos. Es lo mismo. Dios no tiene que esforzarse en nada. Dios simplemente hace las cosas con todo su poder y no hay nada en lo que Él tenga que esforzarse. Aquí es bueno añadir que Dios no se cansa. Salmo 121, 3 y 4 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Su poder, el poder de Dios siempre es constante. No hay nada que se disminuya, no hay nada que no tampoco puede aumentar. Su poder, el poder de Dios siempre es constante, por eso nunca tiene que hacer ningún esfuerzo de más, ni mucho menos puede ser disminuido. Ese es el poder de Dios. Como hicimos la semana pasada con la sabiduría de Dios, quiero que también hoy veamos las manifestaciones de la omnipotencia.
Porque tal vez en definición muchas veces podemos entenderlo, pero cuando vemos ese poder en acción, nos es más palpable. Quiero que veamos el absoluto poder de Dios, y lo primero es en la creación. Podemos ver el maravilloso poder de Dios en la creación. El poder absoluto de Dios se ve claramente en toda la creación. Vamos un momento a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 1 y versículo 20. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Dios, o sea, ¿cuáles cosas invisibles? Dice el texto. Su poder y su deidad se hacen claramente visibles en la creación. Si no, nada más veamos los grandiosos mares, el levantar del sol en la mañana, los atardeceres, o si quieren ver el poder de Dios junto con su furia, veámoslo en un huracán, en un tornado. Esas son muestras del poder de Dios. Vamos también al Salmo 89, versos 11 y 13. Salmo 89, versos 11 y 13. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Verso 13, tuyo es el brazo potente, fuerza es tu mano, exaltada tu diestra. ¿Quién de nosotros podría crear siquiera una montaña? Siquiera un pequeño animal. Ninguno de nosotros podría hacer eso. Pero Dios lo creó todo. No hay nada en esta tierra que no haya sido creado por Dios. Y aquí esto es algo muy importante. Los seres humanos pueden componer a partir de cosas creadas. Formar cosas a partir de cosas creadas. Pero el ser humano no puede y nunca podrá crear algo de la nada. Todo lo que nosotros tenemos, esta mesa fue hecha de madera, de un árbol que nació y creció, y el ser humano no hizo ese árbol, Dios lo hizo. El ser humano pudo formar la mesa, y no fue el creador de esta mesa en el sentido de la palabra como creador. En cambio, Dios sí es el creador de todas las cosas. El poder creador de Dios es tal que Romanos 4:17 nos dice que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí es lo que les acabo de decir. Primero que nada, dice, Él es el creador de la vida. No solamente Él crea las cosas, sino que Él es el que crea la vida de las cosas que tienen vida. Nosotros podremos crear cualquier cosa a partir de cosas creadas. Nunca podremos darle vida a algo. Nunca. Dios es el creador de la vida. Y también ese mismo texto nos llama a lo que les mencionaba. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios dice, hágase los cielos y los cielos se hacen. Hágase la tierra y la tierra se hace. Ese es el poder de Dios en la creación. Veamos la magnitud del poder de Dios creador, que basta con que Él hable y las cosas se hacen. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Vean qué interesante esto. El poder de Dios es tal que basta con que Él hable para que las cosas sucedan. Nosotros tenemos que esforzarnos con nuestras manos, con nuestra fuerza, y a partir de ahí poder formar algunas cosas, pero Dios simplemente habla y las cosas suceden. Quiero que veamos eso en acción. Génesis 1 nos muestra esto en más detalle. Bastó únicamente su palabra para crear todo lo conocido. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, en el verso 3 vamos a decir, y Dios dijo.
en el verso 6, en el verso 9, en el verso 11, en el verso 14, en el verso 20, en el verso 24 y en el verso 26. Dios dijo, hágase, y se hizo. Ese es el poder de Dios en la creación. Veamos el poder de Dios en la conservación. La Biblia es clara en que ninguna criatura tiene el poder para conservarse a sí mismo. Job 8:11 dijo, crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Y lo que estaba queriendo decir Job es, todas las cosas que se preservan, que se conservan, necesitan de algo externo. ¿Quién de nosotros es capaz de poder decir, yo voy a vivir sin necesidad de nada externo? Alimentos, agua, sol, aire, nadie. ¿Quién es el que hace que haya alimentos? ¿Quién es el que hace que haya agua? ¿Quién es el que hace que el aire esté en la atmósfera, en el espacio? Dios. Si Dios, hay muchas personas que presentan a Dios como el relojero, lo leí en un libro, el relojero que llegó y puso el reloj a girar y ahí lo dejó y se hizo a un lado. Y que el reloj podría girar automáticamente. No es así. Dios no es como eso. Dios sustenta todas las cosas con su poder, de tal forma que las cosas se preservan. Si Dios determinara dejar de sustentar las cosas, simplemente desapareceríamos. Simplemente moriríamos en un instante. Dios no solamente creó todas las cosas con su poder, sino que también las preserva. Salmo 36:6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios es el que sustenta todas las cosas. Y en Hebreos nos dice algo que me parece bastante importante en capítulo 1 y versículo 3. El cual, y aquí está hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Es Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios. Y Dios es el que sustenta todas las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios es el que preserva todas las cosas. No solamente Dios preserva todas las cosas, sino que Dios también es el que preserva la vida. Salmo 66:9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Entonces aquí es algo muy importante de lo cual debemos de tener temor y debemos de tener confianza también. Temor porque Dios es el que preserva la vida. Y si Dios determina quitarnos la vida en este instante, va a suceder. Y confianza de que nuestra vida está en las manos de Él. Y también debe haber gratitud, porque si estamos vida con este preciso momento, en este preciso momento es porque Dios la ha preservado. Porque Él es el Todopoderoso y el que preserva las cosas, preserva la vida. El poder de Dios también es manifiesto en su juicio. Dios demuestra y demostrará su poder a través de su juicio para con todos aquellos que no se sujeten a Él. Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios va a manifestar su poder en el juicio que Él va a tener al final de los tiempos. Alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo se hará notorio ese poder de Dios? Sencillo, nadie se le puede resistir. Ezequiel 22:14 dice, estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo, Jehová, he hablado,
y lo haré. Dios estaba ejecutando su juicio sobre Israel. Y esta misma palabra es para nosotros. ¿Quién de nosotros, habiendo visto hasta este momento el poder que tiene Dios, quién de nosotros va a poder oponerse al juicio de Dios y decirle, no Dios, yo no voy a ir ahí donde usted me va a mandar? En el caso de alguien que no se haya sometido al Señor y vaya a ser condenado al infierno. No hay nadie que se le vaya a oponer. Dios es todopoderoso en su juicio. La salvación, y creo que es una de las manifestaciones más hermosas del poder de Dios, la salvación. Vayamos un momento a Mateo, y este pasaje realmente, yo siempre que lo leo me maravilla, porque a mí me da mucha esperanza, y debería darnos mucha esperanza para seguir orando por las personas, familiares, amigos nuestros que no han sido alcanzados por la gracia del Señor. Mateo 19, versos 23 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Antes de esto, se dio una situación muy interesante. A Jesús vino un joven rico y le preguntó, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, guarde todos los mandamientos. Y el joven le dice, desde muy pequeño he guardado todos esos mandamientos. Jesús entonces le dice, ok, una cosa te hace falta, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico se fue triste porque tenía muchas cosas. ¿Qué es lo que sucedió acá? Se demostró que en realidad el joven rico no había cumplido con todos los mandamientos, primero que nada. Se demostró que para el joven rico, las riquezas, sus riquezas eran más importantes que Dios mismo. Y aquí es entonces cuando Jesús comenta y dice, un rico, una persona que estime más sus bienes, que estime más su riqueza, no va a poder entrar al reino de los cielos porque el estándar de Dios es, deje todo lo que tiene y venga a mí. Jesucristo dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el estándar. Hay que dejarlo todo. Y Jesús les comenta esto y entonces los discípulos entienden. Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede realmente dejar todas sus cosas y seguirte? ¿Quién puede amarte a ti más que a cualquier otra cosa, que a cualquier otra persona? ¿Quién puede hacer eso para ser salvo? Jesús les dice, una cosa es cierta, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para nosotros, hermanos, Efesios 2, el texto que leyó antes Jaime, dice que nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros, ¿qué puede hacer un muerto para darse vida a sí mismo? Nada, no puede hacer absolutamente nada. Tiene que venir un ente externo a hacerle resucitación para ver si ese muerto resucita. Si nosotros estamos muertos espiritualmente, no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Pero si viene Dios, quien es el dador de la vida y de la vida espiritual también, y nos da vida espiritual, podremos ser salvos. Se ve la imposibilidad de nosotros y la posibilidad de Dios.
El hombre no puede hacer nada por su propia salvación, pero Dios sí puede porque Él es todopoderoso. Veamos la segunda parte de la pregunta que iniciamos antes en Romanos 9:22. ¿Recuerdan que leímos, y que si Dios, queriendo demostrar su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para ira? Pero veamos lo que dice en capítulo 9 de Romanos y versos 23 y 24, porque aquí hay algo muy importante del poder de Dios que quiero que rescatemos. Verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. El verso 23 nos dice que Dios va a mostrar las riquezas de su gloria para con otros vasos. Son los vasos de misericordia. ¿Quién fue el que preparó esos vasos de misericordia, según nos dice el texto? Él preparó los vasos de misericordia. Porque los vasos de misericordia no pueden prepararse para ser vasos de misericordia. Porque el verso 22 nos dice que los que no son vasos de misericordia son vasos de ira, preparados para ira. ¿Quién se prepara para la ira? Nosotros mismos nos preparamos para la ira, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque constantemente pecamos. Pero si el poder de Dios nos prepara como vasos de misericordia para Él mostrar su gloria y su gracia, podremos ser vasos de misericordia, podremos ser vasos de salvación. Entonces, la salvación de Dios es solamente de Dios. Ahora, la salvación no es solo un evento que sucede cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. La salvación es una obra poderosa de Dios de principio a fin. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:30? Y los que antes predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién es el que tiene poder para hacer eso? Es Dios. Nosotros no tenemos ese poder, pero Dios tiene poder en la salvación, y Dios no solamente regenera a una persona, sino que ahí mismo la justifica, la santifica y la glorificará. Y eso también está prometido en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos nosotros, no es nuestro poder, es el poder de Dios. Vamos al libro de Judas. En Judas nos muestra la confianza que podemos tener en el poder de Dios para salvación. Judas, y leemos los versículos 23 y 24. Perdón, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. ¿Quién es el que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios? Solamente Dios. Él es el poderoso. Veamos el poder de Dios en la resurrección. La resurrección de Jesús fue en sí misma una manifestación del poder de Dios. Tenemos dos textos. Colosenses 2:12 dice que fue el poder de Dios que levantó de los muertos a Cristo. Juan 10:17 y 18, Jesús habla acerca de ese poder. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10 un momento, por favor. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Dice, y es Jesús el que está hablando aquí, nadie me la quita. ¿De qué está hablando? De la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibe del Padre. ¿Quién tiene el poder para poner su vida y quién tiene poder para volver a tomar su vida? Únicamente Dios, Jesucristo, Dios. Este era más breve. Hay algunas implicaciones prácticas para el creyente, y quiero subrayar esto, para el creyente. Dios es todopoderoso y hay algunas implicaciones que son prácticas para el creyente, para el Hijo de Dios. La omnipotencia de Dios tiene un sabor muy dulce para el Hijo de Dios. Para todo aquel que es creyente de Cristo, la omnipotencia trae grandes beneficios. Quiero hacer esa salvedad. La omnipotencia de Dios trae confianza. Aunque nosotros somos débiles e impotentes, Dios es todopoderoso. Por eso podemos tener una confianza constante en todo momento y decir, como Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un texto que ha sido muchas veces adulterado de muchas maneras. Cualquier persona cree que puede utilizar este texto y decir, yo voy a ir a una carrera de 42 kilómetros y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta a muchas personas, lo que yo siempre hago es, ¿de veras está en Cristo para que sea fortalecido? Pero si estamos en Cristo, Pablo está hablando en el contexto de este texto, está diciendo, yo he aprendido a vivir con abundancia, he aprendido a vivir con escasez, he aprendido a vivir cualquiera que sea la manera que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había una confianza en Pablo, cual debería de haber en nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Podemos vivir con confianza, confiadamente cada día, sabiendo que Dios, cito Efesios 3:20, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hermoso. El poder de Dios, y aquí vemos otra manifestación del poder de Dios, se manifiesta a través de nosotros, sus hijos también. Podemos tener esa confianza. Podemos tener esa confianza que Romanos 8:31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos tener la confianza de que Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y aquí está hablando de personas y también está hablando del mismo Satanás. No debemos de atemorizarnos porque tengamos un enemigo que quiera venir y socavar nuestra alma, venir y hacernos caer, porque tenemos confianza en que estamos del lado del Todopoderoso. Podemos tener confianza, podemos también tener esperanza. Nuestra principal esperanza debe ser que, a pesar de cualquier situación que podamos atravesar, Dios es poderoso para cumplir su propósito en nosotros. Salmo 138:8, David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y eso es hermoso, hermanos, porque tenemos y podemos tener la esperanza en el Señor de que Él tiene el poder para cumplir su propósito en nosotros. Estamos atravesando la circunstancia cualquiera que sea, aflicción, tribulación, riqueza, pobreza. Dios es poderoso para cumplir su propósito en nosotros. Quiere decir que cuando pasamos una dificultad, una aflicción, una situación difícil, no es porque a Dios se le acabó el poder, no es porque Dios se cansó, es porque Dios sabe lo que está haciendo y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Podemos confiar en Él, Él es poderoso. Job nos muestra la esperanza que él tenía. Vamos un momento a Job, por favor. Job capítulo 19, versos 25 y 27. Recordemos lo que le pasó a Job. Job estaba atravesando la situación, una de las situaciones más difíciles que podamos ver en esta tierra. Se mueren sus hijos, se le destruye todos sus bienes y tras de todo tiene una enfermedad en su cuerpo que no es difícil de resistir.
Pero Job confiaba en un Dios todopoderoso. Dice Job 19:25 al 27, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la esperanza que hay en un Dios todopoderoso. ¿Y saben qué es la mejor esperanza que podemos tener? De que Dios tuvo poder para resucitar a Jesucristo de los muertos. Y que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos nos resucitará a nosotros también al fin de los tiempos. Eso es lo que vemos en 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y esto de la resurrección es algo hermoso porque no va a ser una resurrección en estos mismos cuerpos débiles, pecaminosos, corrompidos, sino van a ser cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados en los cuales vamos a dar honra y gloria al Dios poderoso. Podemos también tener victoria. Cuando los hijos de Dios se fortalecen en el Todopoderoso, podrán experimentar la victoria. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros podemos hallar fuerza para la victoria. En el contexto de Efesios capítulo 6, está hablando de la guerra que nosotros tenemos espiritualmente y podemos tener fuerza en Él. Estando fortalecidos en el Señor, podemos estar seguros de la victoria, porque Juan nos dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bastante, ¿verdad? Los beneficios que hay de parte del Dios Todopoderoso para nosotros que creemos en Él. Aquí sería importante rescatar el hecho de que muchas veces perdemos la confianza, perdemos la esperanza, perdemos la victoria, y no es porque Dios pierda el poder. Es porque nosotros debemos de poner esa confianza, esa esperanza, esa victoria únicamente en Él, que es la fuente del poder. Para ir terminando, debe haber una reacción a la omnipotencia de Dios. Hay por lo menos 3 cosas en las que debemos de pensar como correctas reacciones a la omnipotencia de Dios. La primera es fe. Y vamos a Romanos capítulo 4. Y este viene a modo de ejemplo, a modo de alguien que vio el poder de Dios y actuó correctamente. Romanos 4, versos 19 al 21. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, y aquí estamos hablando de Abraham, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tuvo fe porque él confiaba en un Dios todopoderoso. Él conocía a Dios todopoderoso y él dijo, tengo fe. Pongo mi fe en ese Dios y lo que Él diga, yo hago. También Abraham nos muestra también un ejemplo en Génesis 17:1, se los leo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Obedézcame. Obedézcame. Y uno más, humildad. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y 2 Corintios 3, 4 y 5
Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Debemos de entender que si somos capaces de hacer algún logro, es únicamente porque Dios es todopoderoso. Si somos capaces de graduarnos de la escuela, del colegio, de la universidad, es porque Dios es todopoderoso. Si somos capaces de cumplir con nuestro trabajo y tener un salario, es porque Dios es todopoderoso. Si somos capaces de hacer lo que sea, es porque Dios es todopoderoso, no porque emana de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ser humildes y reconocer que el único que merece la gloria y la honra es Dios, no nosotros. Termino porque quiero dejar esto en las mentes de todos, con una frase o dos frases que dijo Paul Washer con respecto a la omnipotencia de Dios. Dice, para el cristiano, la omnipotencia de Dios infunde confianza absoluta. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Pero para el incrédulo, la omnipotencia de Dios infunde terror, porque ningún hombre puede resistir su voluntad o escaparse de su juicio. Yo pregunto en esta mañana para terminar, ¿qué sientes? ¿Confianza o terror? Y es bueno terminar reflexionando en eso, porque Dios siempre va a ser todopoderoso. Pero si tú tienes terror en esta mañana, puedes tener confianza si te sometes y crees a Cristo como tu único Señor y Salvador. Quiero pedirles que nos pongamos en pie, vamos a terminar orando. Señor Todopoderoso, tú reinas, tú eres el único que tiene toda autoridad, todo poder, y no hay nada que se te compare, no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente. Solamente tú eres Dios, solamente tú eres el Todopoderoso. Y Señor, nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para venir delante de tu presencia? Porque a la vez que tú eres todopoderoso, también tú eres santo. Y nosotros somos pecadores. Oh Señor, que tu gracia sea sobre nosotros en esta mañana. Que tu misericordia sea sobre nosotros en esta mañana. Para que lejos de temer y tener terror de tu poder, tengamos confianza en ti. Para que lejos de huir de ti, al ver tu poder, más bien corramos hacia ti y nos abriguemos en tu poder. Que hagamos frente a esta vida llena de adversidades y llenas de dificultades y aflicciones, que le hagamos frente confiados en el poder tuyo, en ese poder que no se debilita, en ese poder que es imponente y no hay nada que se le oponga, en ese poder que nunca acabará. Oh Señor, ayúdanos a confiar más en ti. Y te pido, Señor, que si hay alguien en esta mañana que al verte como el Todopoderoso tiene terror de ti, te pido que tú, Señor, que eres todopoderoso para salvar, salves a esa persona. Quites ese corazón de piedra y le pongas un corazón de carne que te pueda amar, que te pueda buscar, que pueda poner su fe en ti. Señor, confío que tú eres todopoderoso para salvar. Obra tu salvación en esta mañana. Obra tu santificación en nosotros en esta mañana. Y esperamos en tu poder que obrarás la glorificación de nuestros cuerpos. Tenemos esa confianza. En el nombre poderoso y eterno de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.